809-334-5100. 1-809-280-47. Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116. Desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Ocho veinte minutos. Vamos a responder algunas inquietudes que tenemos aquí en la línea telefónica. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Adelante. Heriberto del Valiente. Heriberto, ¿cuál es su pregunta? Yo quisiera preguntarle a los abogados constitucionalistas que si es verdad que de los 5 senadores que ha escogido, algunos son objetables porque son proponentes de la propuesta de reforma. Muchas gracias. Repite la pregunta, por favor. Que de los 5 senadores que ha escogido hasta el momento por el Senado, que si algunos de ellos son objetables, como decía Vinicito Castillo. Vinicito, que al ser proponentes, que un proponente no puede ser parte de una comisión para el estudio de una propuesta. No sé qué piensa Josué. Miren, yo estuve viendo eso el fin de semana y me agarraba la cabeza. Miren, el artículo al que se refiere el oyente que se ha estado mencionando es el artículo 277 del Reglamento Interno del Senado de la República, que dice lo siguiente: invitación obligatoria al autor de las iniciativas. Siempre que una comisión se reúna por un asunto en particular, es obligatoria la invitación del proponente del proyecto para que él mismo pueda argumentar su defensa respecto a esa iniciativa. En esta reunión participará con voz, pero no con voto. Si usted lee ese artículo en el vacío, solamente pudiera haber una interpretación que señale lo que él indica. Sin embargo, si usted se dedica a estudiar no solamente la práctica, sino también la norma completa, los senadores tienen deberes, derechos y obligaciones. La primera es que tienen que participar de las reuniones y votar en las decisiones que se están sometiendo a su consideración, tanto en el Pleno como en las comisiones. Segundo, es el hecho de que quien designa las comisiones, en este caso una comisión especial, es la presidencia del Senado. Entonces, si un senador es designado en una comisión, estatutariamente está obligado a participar de la discusión y a votar. ¿Por qué existe ese artículo? Existe ese artículo porque existe la posibilidad de que un senador sea proponente de un proyecto y no sea parte de la comisión. Entonces, si no es parte de la comisión, no puede votar. Solo pueden votar los que son parte de la comisión. El hecho de que sea proponente o que no lo sea es algo que no le inhabilita. Entonces, yo creo que es una discusión peregrina y me parece que dedicarle mucho tiempo a ella es innecesario. La práctica indica, yo trabajé varios años en el Congreso, hay muchas iniciativas que tienen muchos proponentes. Y usualmente lo que es de estilo es que un proyecto vaya a una comisión ordinaria. En el Senado me parece que hay 30. Y indefectiblemente se puede dar el caso de que un senador o un diputado que sea proponente pertenezca a la comisión. No hay en el reglamento interno ni del Senado ni de la Cámara de Diputados una prohibición a que si usted es proponente de un proyecto y es miembro de la comisión, participe de la votación. No existe. Y finalmente, debo decir que la única prohibición que existe es autoimpuesta por el senador cuando un senador o un diputado reconocen que existe un conflicto de interés en el que pudiera entonces verse involucrado y él voluntariamente tendría que comunicárselo a la presidencia del Senado para que le sea concedido un permiso y no participar. Vamos a escuchar estas otras preguntas. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, vamos a subirlo para que... Sí. Buenos días. Como se ha hablado mucho... Buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días. Como se ha hablado mucho de lo que es el referendo para reformar la Constitución, aquí la pregunta es, como no es un derecho que se va a tocar, que la reelección no es un derecho, una vez reunida ya la Asamblea para modificar, ¿puede tocar temas de derechos fundamentales sin haber realizado el referendo? Ok, vamos con esta otra pregunta. Buenos días, adelante. Bueno, Julio, la pregunta mía es la siguiente.
la Constitución de nosotros es tan difícil de interpretar que hay tantas opiniones de abogados, juristas y todo diferente, que si el referéndum, que si no, es difícil de interpretar. Gracias. Sí, bueno, vamos a ver qué nos dicen entonces. La primera. Sí. Yo voy a empezar por el final. La última pregunta. A ver, las constituciones, hay cuestiones en las constituciones que son difíciles de interpretar, ciertamente. Lo que pasa es que esta no es una de ellas. La confusión no viene de la Constitución misma, sino de lo que alguna gente quiere entender en este momento que dice la Constitución, y que a lo que apunta es a que los dominicanos tengamos un texto, una carta magna, pétrea básicamente, o sea que no se puede modificar, algo así como las constituciones otorgadas, que eran las que le daban los déspotas ilustrados a los pueblos, que la constitución era de ellos y el pueblo la disfrutaba en la medida que podía, pero no podía tocarla en contra de su voluntad. Sobre el tema del referendo y si la asamblea se reúne y decide tocar otras cosas, bueno, lo que ocurre es que el referendo no es previo. El referendo del que habla el artículo 272 es un referendo posterior a la reforma y solamente opera en caso de que se toque algún derecho fundamental. Pero ¿qué ocurre? Si se aprueba la modificación del artículo relativo a la reelección y además se aprueba la modificación de algún derecho, la entrada en vigencia del artículo que modifica el régimen de la reelección no tiene que esperar al referéndum, porque ya su trámite constitucional ha terminado. El referéndum sería única y exclusivamente para aquellas cosas que no están atadas al mismo por el artículo 272, porque si no, volveríamos al tema. Sería dificultar inconstitucionalmente la reforma constitucional. Bastaría que una reforma que se haga, digamos, sobre un tema que no necesita el referéndum, sea cual sea, se le incluya cambiarle una coma al artículo 69 de la Constitución y ya hay que ir al referéndum por la coma y que el resto de la reforma siga la suerte de eso. Y eso no puede ser. Hay que entender que una Constitución, por lo menos en una sociedad democrática, tiene y puede ser cambiada, incluso con frecuencia. Yo siempre recuerdo cuando se hacen estos debates, el padre de la Constitución estadounidense, que es la primera Constitución democrática de la historia de la humanidad, que era Thomas Jefferson, que es verdad que estaba en París Consenso, pero él fue el ideólogo de la Constitución. Él decía que los pueblos no pueden estar regidos por sus muertos, sino por sus vivos. Y que por lo tanto las constituciones tienen que responder a los intereses y a los deseos de cada generación. Él decía que había que haber una reforma total cada 25 años. Pero entonces, una reforma parcial o incluso varias reformas totales en tiempo más reducido también es una posibilidad, por lo menos en democracia. Y finalmente, porque yo sé que la cultura jurídica francesa tiene una influencia muy pesada en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, ve que la Declaración de los Derechos del Ciudadano establecía que un pueblo tiene que tener, ya en 1791, que un pueblo tiene que tener la posibilidad de reformar su constitución, porque ellos reconocían que una constitución que no puede ser reformada, una constitución a la que se le ponen tantos obstáculos para adaptarla a la realidad querida y manifestada por los representantes políticos, incluso por la misma población, es una constitución que es de quien la propuso y no de la comunidad política completa. Bueno, pues vamos a escuchar esta llamada. Inmediatamente hacemos la pausa. Buenos días, adelante. Hello, buenos días. Sí. Mira, empecé un poquito tarde a escuchar. Yo soy un estudiante de Derecho y el sábado específicamente estuvimos debatiendo una materia en Derecho Constitucional, el artículo 272. La pregunta es la siguiente. En el artículo 272, cuando habla del referendo probatorio, trata sobre los temas que va a versar el referendo y habla de ciudadanía. Mientras que el artículo 22, dentro de la parte de la ciudadanía, habla el derecho de elegir y ser elegido. Realmente, ¿cuál es su opinión al respecto? Inmediatamente te da la opinión. El sol de la mañana.
Legislador, escucha el corazón del